en Contextos. Y es miércoles y como cada mitad de semana también platicamos con Manuel Blanco, consultor empresarial de Reinventando la Organización en el contexto de recursos humanos. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcela, Manuel Auditorio? Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes platicando de temas laborales que veo que ya le avanzaron un poco en el bloque pasado. Sí, cómo no, Sí. pues es que están ahí los temas puestos Sí, en claro. la mesa. Oye, y además de lo que traigo preparado, vale la pena mencionar que en relación a lo que ya mencionaron, es muy importante sí hacer valer los derechos laborales de los trabajadores por parte de los patrones, pero creo que es también bien importante que los trabajadores sean conscientes de cuáles son sus derechos y obligaciones. Y hoy, desafortunadamente, al menos lo que me ha tocado ver en el mercado laboral, es que la Ley Federal del Trabajo difícilmente la tocan. Cualquier persona, ¿no? Entonces, es un libro de lectura obligada, porque finalmente vienen tus derechos y obligaciones. Ahí viene qué tienes que cuidar, qué tienes que preservar, qué tienes que vigilar al momento de firmar un contrato. Y creo que es importante que si no conoces tus derechos, pues cómo los haces valer. Independientemente de que la ley diga que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Ujú. Pero creo que es muy importante que profesionalicemos nuestro quehacer como trabajadores mexicanos y estemos muy conscientes de a qué tenemos derecho y a qué estamos obligados al momento de tener una relación de subordinación, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar, si me lo permiten, nada más dando salida a dos preguntas que me hicieron llegar la semana pasada en relación a lo que mencionábamos del tema de la muerte y el seguro social. La primera pregunta que me hicieron es si los pensionados también tienen ayuda a gastos funerarios, y la respuesta es sí. Tienen los mismos derechos que los trabajadores, tienen derecho a 6,600 pesos aproximadamente, que corresponden a 2 meses de UMAS. ¿Sí? Tanto los trabajadores como los pensionados tienen derecho a su apoyo funerario. Okay. Entonces, si lo quieren hacer valer, adelante. Y luego me decían también si los 5,000 de salario son por muerte accidental o muerte natural. Y la respuesta es, los 5,000 días de salario aplican si el trabajador muere, siempre y cuando no esté registrado ante el Seguro Social. O sea, él muere, pero ya tiene una relación laboral con un patrón, de cualquier manera muere y no tenía un alta en el IMSS, ¿no? Entonces, ¿Cómo era, Manuel, eso de los 5,000 días por cada año no registrado? ¿O cómo? no eran 5,000 días Ajá. de salario del trabajador como indemnización más 2 meses de salario. Okay. Si el trabajador moría y no lo tenías registrado ante el IMSS. ¿Y cómo podrías comprobar que se trabajó para esa empresa, por ejemplo? Pues, por ejemplo, con el pago, o pues, en muchas empresas, aun cuando sea nómina no fiscal, te dan un recibito, o tienes una checada de entrada en algún lado. Digo, nada más como para que la gente que no estuviera afiliada al seguro, que sí la hay, Sí. todavía mucha, ¿qué pudiera hacer en torno a esto? ¿Qué tipo de papelería pudiera ir archivando? Cualquier comprobante que establezca que una relación laboral, como una firma de un contrato o un mensaje que diga que tienes que ir a prestar servicios a X o Y lugar, etcétera. ¿Sí? Donde ya se establezca que hay un patrón y una subordinación. ¿Sí? Y bueno, entonces esas eran como las dos preguntas de la semana pasada. Y les quiero como platicar el estatus, ahora sí que las novedades frescas de la Cámara, en donde estamos hoy con relación a las reformas y cuáles son las que están más calientitas. Y qué ocurrencias han tenido nuestros legisladores, porque creo que están abriendo la puerta del infierno en una en particular. Pues bueno, en el tema de la reducción de la jornada laboral, hoy estamos con una legislatura que recién inicia, pero ya tenemos 4 propuestas para reducir la jornada laboral de las 48 horas que tenemos hoy a las 40, pasando de un día de descanso a 2. Okay. Tenemos una propuesta del PT, una de Movimiento Ciudadano y 2 de Morena. Algunas de ellas no contemplan la gradualidad, dicen, mañana la aprobamos y pasado mañana empezamos, háganle como quieran. Y 2 de ellas sí manejan gradualidad. Una de ellas no establece plazos. Dice, pues hagamos un programa piloto, probamos, vemos, evaluamos y después definimos cuánto nos va a llevar implementarlo. Y la otra de Morena sí dice, las empresas grandes tendrán 6 meses para su aplicación, las medianas tendrán 1 año y medio, 2 años para las pequeñas y 3 y medio para las micro.
Y esa es como a donde vamos, en el momento en el que vamos. O sea, Ricardo Monreal incluso afirmaba que no les sorprendiera que este mismo año se liberara esa reforma. Aunque también la diputada Jiménez dijo que, senadora, ¿no? La senadora Jiménez de Morena, que está junto con Ricardo Monreal. Sí, Sí, senadora. Senadora dijo que si no era para este año, por supuesto que era inmediatamente al empezar 2025. Así es. Oye, ¿y esto no va a afectar absolutamente nada de lo que tiene que ver con ahorros, con aguinaldos, con esto? ¿O cómo se verá? ¿Se puede entrecruzar y se pueden perder algunas prestaciones o no? No, ninguna, porque de hecho en las iniciativas, en todas estas 4 iniciativas, se habla de privilegiar el salario. O sea, el salario se mantiene y en lugar de distribuirse entre 7 días, ahora habrá que distribuirlo entre los 7 días, pero serían un 7º día y un 6º día que serían días de descanso y 5 días laborables. Entonces, por esa parte no habría mayor tema. Prestaciones se mantienen igual, el aguinaldo hasta este momento se mantiene igual, vacaciones, prima vacacional, todas las prestaciones se mantienen exactamente igual, cotización al IMSS, todo permanece tal cual. Sí, porque luego había gente que preguntaba, bueno, ¿se reducen las horas? ¿Significa que se reduce también el salario? No. Se queda. Se queda igual. O sea, tú trabajas 6 días hoy y te pagan 7. Allá vas a trabajar 5 y te van a pagar 7. Oye, sí. Exacto, así va a ser. Bueno, lo que te iba a preguntar es, pero además con este aumento al salario que ya se anuncia para 2025. Sí. Que ahorita, no sé cuál es el dato que traen, pero ahí ya empieza el jaloneo en el orden de los 12, 15 y a ver qué dice la Comisión de Salarios Mínimos, ¿verdad? Sí. A eso me refería no sé si haya empresas que puedan tener la solvencia para aguantar pues todo esto. A lo mejor habrá muchos emprendimientos que van a tener que cerrar y habrá otros que se fortalezcan, como siempre. Y fíjate, Marcela, que a mí lo que más me preocupa es si tú das una vuelta por la zona industrial, por los alrededores, por restaurantes, cafeterías, es raro el que no tiene un letrero que dice se solicita personal. O sea, a mí lo que más me preocupa es si las plantillas se van a incrementar, a lo mejor entre un 10 y un 15%, ¿con qué gente vamos a cubrir esa necesidad? Si no tenemos hoy gente para cubrir lo básico de hoy. O sea, porque habrá empresas que sí requieran ser productivas 6 días de la semana. Claro. O hasta 7 algunas. Claro. Sí, por ejemplo, piensen, hace ratito decías que los que fueran a su rancho, pues que fueran con cuidado, ¿no? Entonces, pues imagínate un establo, a la vaca la dejas de ordeñar un día y se te arma un broncón tremendo. Claro. Entonces hay lugares en donde no puedes dejar de trabajar, o tiendas departamentales que también hace un rato mencionaban. Sí. O sea, hay realidades en donde pues vamos a tener que seguir trabajando los 7 días de la semana. Por más que digamos, bueno, vamos a cerrar un día. A mí lo que me preocupa es que luego todo esto también incide en los precios al consumidor de los productos y servicios, porque evidentemente el empresario, pues la casa no pierde. Sí, o tienes que ver también cómo haces más eficientes. O sea, yo creo que hay como varios caminos. Uno es, me quedo como estoy y simplemente incremento gente, o realmente reviso mi realidad hoy y hasta puedo hacer una reingeniería para ser más productivo y eficiente con lo que hoy tengo. Entonces es como el camino, y si ya sabemos que viene, si ya nos dijeron que es mañana o pasado mañana, ¿no? O sea, al cierre de año o el próximo año a principios, pues creo que nuestra obligación y nuestra responsabilidad es irnos preparando. Sí, bueno, acá nos dicen, es más sencillo para una pyme ajustar de 48 a 40 horas. Pues sí, en función de la cantidad de gente que tienes que adaptar a estas circunstancias, sí, pero a lo que yo me refiero es, ¿qué le significaría, por ejemplo, tener 2 trabajadores? O uno que cumpliera las 40 horas y otro que cumpliera a lo mejor otras 24 horas, no sé. Sí, serían dos personas en el Seguro Social con todas las prestaciones. Así es. O sea, a eso me refiero. O sea, que
se les va a mover pues su esquema de productividad. Totalmente, y no podemos decir que es fácil o es difícil porque depende del diseño de la plantilla, depende del producto o servicio que brinden. Exacto. O sea, hay muchas variables. Depende, por ejemplo, si abres tus oficinas de lunes a domingo, o si tienes horarios nocturnos, o sea, hay muchísimas variables a considerar. No es nada más decir, bueno, pues contratamos uno más, porque no es tan lineal o tan sencillo el asunto. Uh-huh. Dice, el problema con la mano de obra escasa es que el problema son las becas y los apoyos, por eso la falta de mano de obra. Y por el dinero también. Dice, allá hay muchas oficinas en que trabajamos 40 horas por semana. Sí, ha habido avances y realmente hay empresas que son muy solidarias y muy preocupadas por el bienestar de sus trabajadores. Hay gente que tiene ya médicos y un seguro médico tremendo y psicólogos en la industria, o sea, se han preocupado mucho por su bienestar, pero desafortunadamente no podemos juzgar por estas poquitas a la mayoría, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Exacto. Entonces, pues hay que prepararnos porque, como ya dijeron, ahí viene y aunque lleva una reforma constitucional, ya nos demostraron que eso no es impedimento y puede ser fast track, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Pues sí. Y ahora exacto. más. Sí. ¿Qué otra está muy calientita también? Es la del aguinaldo de 15 a 30 días. Se ha discutido, ya se tiene ahí la propuesta en sus marcas listos fuera, pero no se ha puesto en la mesa para discutirla. Yo pienso que esta reforma puede salir el próximo año para no afectar a las empresas este año con el pago del aguinaldo. Porque el pago del aguinaldo se establece que se paga con relación a lo que está establecido en la ley al momento del pago. Entonces, si tú modificas ahorita, muy posiblemente lo que suceda es que se modifique el aguinaldo 2024. Uh-huh. Pero si modificas en enero, pues ya se impacta el 2025, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que es lo que va a pasar. Sí, el aguinaldo no se va a mover, ¿no? Yo espero que no este año, pero hay que estar preparados para cualquier sorpresa. Sí. ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que van a ser conservadores y que sí nos van a llevar al 2025. ¿Sí? Es lo que creo. Habrá que esperar. Uh-huh. ¿Sí? Otra situación es el día de los días de descanso. Desde 1981 en México tenemos 9 feriados en el año. No ha habido modificaciones desde entonces. El promedio del mundo tiene 13 días de descanso al año, además de sus vacaciones. Casi que un día por mes. Casi. Y lo que se está proponiendo es incrementar 3 días. 2 en noviembre, que sean 1 y 2, y uno más en mayo, que es el 5. A pesar de las 40 horas de trabajo. Así es. Porque la realidad, Marcela, es que en el mundo hoy ya se está discutiendo la jornada de 4 días. Ajá. ¿Sí? O sea, tenemos antecedentes como, por ejemplo, Japón, que dijo, no, yo sí quiero trabajar 5, o sea, porque estando en mi casa tanto día me aburro. Pero hay otros países que ya están probando la jornada de 4 días. Portugal, República Dominicana, entre otros, ¿no? Mira, qué bien que sean ejemplos más aterrizados, más comparativamente hablando con nuestras realidades. Porque si tú me dices que los países del primer mundo, los países que son los líderes de la economía mundial, toman estas decisiones, pues te voy a decir es que están sobrados y tienen toda la razón. Claro. ¿sí? Pero existen otros países que, pues, es como dicen, ¿no? Si te dejas de pedalear la bicicleta se cae. Sí. Aquí la caída de la bicicleta para levantarla es complicado, ¿verdad? Sí. Oye, y había algunas empresas que ya lo estaban implementando. Creo contigo hablamos, Manuel, del caso de Lamborghini, ¿no? Que me parece que ya estaba implementando 4 días. Bueno, yo la que sé que está implementando 4 días es una empresa alemana que se llama Masak, en donde están ellos haciendo máquinas de alta precisión de control numérico. Ajá. Y ellos trabajan 4 días a la semana. Okay. Incluso, pero esta empresa realmente va más allá. Tiene lavandería, tiene comedor, tiene comida para llevar, tiene médico, tiene consultorio psicológico. O sea, tiene todo lo que te puedas imaginar para que la persona no se estrese y nada más lleve... No, se llama Trump. Me equivoqué, okay, discúlpame. Trump. Ajá. Okay. Bueno, entonces no lo platicamos contigo, pero sí, Lamborghini ya aplicó la semana de 4 días para sus trabajadores de producción. Fíjate, en Bélgica
Los empleados belgas ganaron el derecho a realizar una semana laboral completa en 4 días en lugar de los 5 días habituales, sin pérdida de salario. El proyecto de ley entró en vigor el 21 de noviembre, permitiendo a los empleados del año pasado decidir si trabajan 4 o 5 días a la semana. Pero esto no significa que vayan a trabajar menos, simplemente condensarán las horas de trabajo en menos días. Ajá. O sea, ¿cómo? En lugar de una jornada laboral de 8 horas, la puedes tener de 10. Sí, que por ejemplo esa figura ya existe hoy en México, Marcela. O sea, hay empresas que dicen, vamos a trabajar en un esquema que se llama jornada adelantada. O sea, hoy tú trabajas 10 horas. Son 8 horas de hoy y 2 del sábado. Y luego mañana trabajas otras 10 horas, que son las 8 del martes y 2 más del sábado. Y así vas adelantando de forma tal que tú trabajas de lunes a viernes tus 48 horas. O incluso algunos dicen, mira, es muy complicado poner las 48 horas en 5 días, mejor 45. Para que 45 entre 5 me da 9 horas diarias y más fácil de administrar. Pero fíjate, en otros países experimentan, ven, revisan, ponen programas pilotos. En el Reino Unido se probó durante 6 meses la semana laboral de 4 días y se plantean hacerlo ahora permanentemente porque resultó sumamente exitoso. Decenas de empresas han participado en el programa piloto de 6 meses, el mayor de este tipo, que se puso en marcha el 6 de junio pasado para estudiar el impacto de la reducción de la jornada laboral en la productividad de las empresas. Unas 61 empresas británicas y más de 3.300 empleados se inscribieron en el programa, dirigido por investigadores de la Universidad de Cambridge y Oxford y del Boston College, así como por los grupos sin ánimo de lucro que revisan las famosas think tank. De las empresas que han participado, el 92% ha decidido mantener la semana laboral de 4 días, calificando el proyecto piloto de gran avance. Se espera que los empleados sigan el modelo 100, 2.80, 2.100. El 100% del salario durante el 80% del tiempo a cambio del compromiso de mantener al menos el 100% de la productividad. Sí, y es, por ejemplo, la propuesta de Movimiento Ciudadano, Marcela, eso justamente es lo que propone. Realizar un programa piloto. Exacto. Y revisarlo 180 días después y determinar qué hacer al futuro, porque si tú lo haces simplemente por decreto, como una de las propuestas de Morena, de las grandes en 6 meses, las medianas en año y medio, las chicas en 2 años y así, realmente no estás evaluando el impacto que tiene tanto para la empresa como para la persona. Exacto, exactamente, porque no somos ni ingleses, ni somos belgas, ni somos canadienses, somos mexicanos y tenemos que ver cómo respondemos ante un reto de esta naturaleza. Sí, totalmente. Y hace ratito también, Marcela, les decía que están abriendo las puertas del infierno desde mi perspectiva con la reforma de plataformas digitales, porque van a crear en la ley una figura que se llama subordinación discontinua, en donde la subordinación ya no va a ser un tema que condicione una relación laboral. Entonces, puedo ser tu patrón y ahorita pausa, ahorita ya no. Y luego ahorita a las 10 te vuelves a dar de alta en la plataforma, ya vuelvo a ser tu patrón. ¿Cómo? Ah, caray. Así, es como no hay subordinación en las plataformas digitales, entonces van a crear todo un capítulo en la Ley Federal del Trabajo que se va a llamar subordinación discontinua. Entonces imagínate lo que puedo hacer yo, que tengo un negocio formal con la subordinación discontinua. Pues activo una plataforma y tengo colaboradores de ratos, porque no los tengo de manera continua. O sea, y no les doy prestaciones porque no son mis empleados permanentes. Se los doy mientras hay subordinación. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo le vas a dar, por ejemplo, seguro social 4 horas o qué? La verdad, no sé cómo lo piensan operar, pero la figura nada más de leerla me dio pavor. Ay, sí. Digo, no podemos con lo simple, vamos a pegar con lo complejo. Imagínate. Oye, nos dicen que en John Deere y Lear, muchas empresas así lo hacen, tienen 9 horas de trabajo. Gracias, Gerardo, gracias por el comentario. Sí, es totalmente válido siempre y cuando haya un acuerdo de voluntades. Y la no minería trabaja 4 días por 12 horas. Sí. Son 48. U 8 días de 12 horas por 6 de descanso. Esto para que puedan visitar a sus familias. Claro. Muy bien. Manuel, pues déjenos el punto de contacto, por favor. Con todo gusto me pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn como Reinventando la Organización o en mi página web,
reinventandoorganización.com. Muy bien, perfecto. Pues lo seguimos platicando, Manuel Blanco, en el contexto de recursos humanos. Vamos a la pausa. Contextos.